Ok, entonces la vez pasada hemos hablado un poco sobre razones. Sí, ha sido nuestro primer tema y hemos hecho la clase, la parte introductoria de lo que es aritmética, ¿no es cierto? Entonces vamos a repasar un poquito para hacer un recordatorio de lo que hemos hecho la clase pasada, porque justamente el tema de hoy día se relaciona con el tema pasado. ¿Qué era una razón? La razón es una comparación entre dos cantidades, ¿no es cierto? Y esa comparación la podemos hacer mediante una resta o mediante una división. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, vamos a comparar a la cantidad de chicos que les guste un grupo musical. Y vamos a compararla con la cantidad de chicas que les guste otro grupo musical. Ya, por ejemplo, no sé qué grupo musical les gusta a ustedes, no sé si me puedan decir, como para hacer más ameno el ejemplo. Mi hermanita, por ejemplo, está en primero de secundaria y a ella le gusta Ciencio. Sí, solo es para poner un ejemplo, para que me entiendan, porque todos estos temas de matemática y todos los temas que estudian en sí siempre tienen una aplicación en la vida real, ¿no es cierto? Ya bueno, eh, creo que nadie me va a decir, no hay problema. Vamos a comparar, digamos, a los chicos a los que les gusta el artista o un jugador, Lionel Messi. Y vamos a comparar ese número de ese número de chicos que les gusta ese jugador con el número de chicas, digamos, que les gusta BTS, por ejemplo. Creo que es un grupo popular entre las niñas. Entonces, ¿qué es lo que yo busco con esta comparación? De repente saber cuántos más hay en un grupo que en el otro. O de repente saber eh, una razón entre ellos, ¿no? Por ejemplo, que por cada 3 niños que les guste Lionel Messi, haya 5 niñas que les guste BTS. ¿Sí? Esa sería una razón, ¿no es cierto? 3 sobre 5, al comparar el número de niños a que les gusta el Lionel Messi contra el número de niñas que les gusta BTS. Pero eso no necesariamente significa que en el primer grupo hay 3 niños y en el segundo grupo hay 5 niños. Podría ser que hayan 6 niños y 10 niñas. Y la razón seguiría siendo de 3 a 5, ¿no es cierto? Porque por cada grupo de 3 niños hay un grupo de 5 niños. También podría ser que que en total hayan 9 niños y en total hayan 15 niñas. Entonces la razón sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Que por cada grupo de 3 niños hay un grupo de 5 niños. Entonces esa es nuestra razón. ¿Se acuerdan los elementos de una razón? Un antecedente, un consecuente. Aquí vemos que esta acá representa una constante para hallar la cantidad total de que habría. Por ejemplo, si aquí habría 9 contra 15, sería, la constante sería 3, ¿cierto? Porque 3 por 3 es 9 y 5 por 3 es 15. Entonces la constante siempre puede variar. Lo que realmente importa es la razón, ¿cierto? Este 3 a 5, ¿sí? Ya muy bien, ya hemos refrescado esos conocimientos. ¿Qué nos dice este problema, por ejemplo? Nos dice que tenemos dos números, ¿cierto? Que están en relación de 2 a 7. Agregando uno de ellos, 73 y 138, al otro número, se obtienen cantidades iguales. Hallar la suma de los números. Ok, entonces primero vamos a organizarlos. Nos dice dos números. Ya, le vamos a poner A y B, ¿no? Porque no sabemos cuánto vale cada uno de esos números. ¿Qué más nos dice? Que la relación de esos números es 2 a 7. Que A entre B es igual a 2 a 7, ¿no es cierto? Porque esa es una razón. Esa sería una razón aritmética o geométrica. Geométrica, ¿no es cierto? Porque la aritmética era una diferencia y la geométrica es una división. Ya, entonces estamos poniendo los datos que nos dan. ¿Qué más nos dicen? Si le agregamos a uno de ellos 73 y 138 al otro, se van a obtener cantidades iguales. Entonces, este nuevo número que surgiría en cada uno de ellos van a ser iguales. Por eso que le ponemos siempre. Muy bien. ¿Qué nos dice? Hallar la suma de los números. Entonces nos pide hallar A más B. Entonces, si nos pide hallar A más B, tenemos que calcular A y luego B, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, tenemos estos datos y lo que tenemos que hacer es resolver esas ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, para resolver las ecuaciones hay diferentes formas. Por ejemplo,
Vamos a ver primero reemplazando. A partir de esto, si yo el 73 lo paso al otro lado, el b podría expresarse en función de a como si b fuera a más 65, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque quiero reemplazar. ¿Cómo así? En esta primera ecuación, si yo hago un producto cruzado, ¿no es cierto? Si este lo paso por acá y este lo paso por acá, que tengo que 7a es igual a 2b. Entonces, ¿cuánto valía b? Valía a más 65. Por eso que lo he reemplazado aquí, ¿no es cierto? Solo la b, como es un número compuesto por una operación, entonces lo voy a poner entre paréntesis, se procede a operar esto, 2 por a más 2 por 65 más 130, 5a es igual a 130 y a es igual a 26. Ya está. ¿Qué nos pedía? Hallar la suma de los números. Entonces, A, ya tengo A, ahora tengo que hallar B. Pero como ya tengo A y tenía, por ejemplo, este dato que había sacado, que decía que B es igual a A más 65, entonces fácil, ¿no? Solamente reemplazaría A más 65 es igual a B, B reemplazo el valor de A, y B es igual a 91. Entonces tenemos que A más B, o sea, 26 más 91, sería nuestra respuesta. ¿Ya? Otra manera de, por ejemplo, llegar a esta misma respuesta es esta, que pongamos esta razón en función de una constante, ¿no es cierto? Como habíamos visto en el ejemplo primero. Eso significa que la relación de A entre B va a ser como 2 a 7 multiplicado cada uno de ellos por una constante. No sabemos cuál, ¿no es cierto? Por ejemplo, A podría ser 4, ahí la constante sería 2, y B podría ser 14, ¿no es cierto? Porque la constante es la misma. A podría ser 200, por ejemplo. Ahí la constante sería 100 y B podría ser 700. La constante seguiría siendo 7. Perdón, seguiría siendo 100, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a poner esto, que A vale 2K y B vale 7K. Y teníamos esto, ¿no? La misma, que A más 138 es igual a B más 73. Entonces vamos a reemplazar que A vale 2K y B vale 7K. ¿Ya? Resuelvo esto, 5K, ¿no es cierto? Si me pasa restando, igual me está restando. 5K es igual a 65, por lo tanto, K vale 13. Muy bien, entonces solamente ahora reemplazaría, ¿no es cierto? Si ya tengo mi constante, reemplazo 2 por 13 y 7 por 3, ¿no es cierto? Porque es la misma la constante. ¿Y qué tengo? Que A es igual a 26 y B es igual a 91. De la misma forma en la que obtuve estos valores por este primer método, ¿no es cierto? Entonces, cuando resolvemos ecuaciones, hay varias maneras de poder llegar a la respuesta, ¿sí? De repente a unos se les hace más sencillo trabajar así, a otros más así. Lo importante es esta parte, ¿no? Que sepamos plantear las razones que nos dan, los datos, y una vez que identifiquemos bien estos datos, se procede a hacer el procedimiento. Entonces, la respuesta, ¿qué nos pedían? A más B, 26 más 91 es igual a 127. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya está. Vamos a ver otro, ¿ya? Nos vamos a avanzar con el tema de proporciones. Si nos alcanza tiempo, resolvemos estos que nos faltan. Pero esto era como para recordar lo que hemos hecho en la clase pasada, de razones, ¿sí? Tenemos razones geométricas como esta, aritméticas, que son por diferencia. Cada una de ellas tiene un antecedente, un consecuente y una razón, ¿no es cierto? Ya está. Vamos a ver ahora un tema que se relaciona mucho con proporciones. De hecho, es como un complemento de las razones, que es nuestro tema de hoy día, ¿ya? A ver, ¿qué entendemos por proporciones? Vamos a ver qué significa una proporción, pero antes vamos a ver un pequeño ejemplo para que veamos y nos ubiquemos en el mundo real, ¿ya? ¿Alguna vez han escuchado sobre el número de oro? Les explico, el número de oro es una constante, ¿ya? Este es el número de oro. Así como, por ejemplo, pi, seguro que han escuchado pi, ¿no? Que es una constante muy relacionada a las circunferencias, ¿no? Para calcular, por ejemplo, el área del círculo, algunos datos en una esfera, ¿ya? En este caso, esos números son números así como que estandarizados, que valen un valor, ¿ya? En el caso del número de oro, ¿cómo surgió o qué importancia histórica tiene el número de oro, por ejemplo? En la época del Renacimiento, siglos atrás, cuando estaba terminando la Edad Media, surgió mucho el amor por la ciencia. Surgieron muchos
científicos, como por ejemplo Leonardo da Vinci, que fue uno de los grandes científicos que existió. Entonces ellos trataban de buscar la perfección en todo, la perfección en la física, la perfección en la matemática, la perfección en la anatomía, la perfección del ser humano. Eso es lo que buscaban ellos. Y este es un ejemplo claro de ellos. Alguna vez seguro que hemos visto esta imagen, ¿no es cierto? Esta imagen la pintó Leonardo da Vinci. ¿Qué representa esta imagen? Si ustedes ven esta imagen anatómica de esta persona, está dentro bien de un cuadrado, también está dentro de un círculo. ¿Por qué es que la ha puesto ahí? Y miren, coincide, las dimensiones de su cuerpo coinciden con las diferentes longitudes de estas figuras geométricas. Entonces, ¿por qué es que lo puso ahí? Porque en esta idea que tenían durante el Renacimiento de buscar la perfección, de buscar la iluminación, ellos creían que así como la naturaleza es perfecta y algunas cosas en la naturaleza son perfectas, ellos pensaban que igual las proporciones, o sea, las medidas de nuestro cuerpo deberían ser perfectas. Entonces ellos plantearon que si un hombre, por ejemplo, las medidas de un hombre así, en esta posición, con las manos extendidas, con los brazos abiertos, encajaban dentro de un cuadrado su altura y encajaban dentro de un círculo con las manos abiertas y los pies abiertos, calculando esas medidas, se podría decir que ese cuerpo humano es perfecto, en teoría. Entonces, ¿cómo, ¿cuál era el principal postulado de esto? Que, por ejemplo, si en esta figura, esta altura de este hombre, la dividimos entre la distancia del ombligo hasta el perímetro de la circunferencia, o sea, hasta su mano, como pueden ver, si dividimos la altura entre esta medida, tendríamos esto. Y esto es igual al número áureo. Entonces se podría decir que algún ser humano que nazca con estas medidas exactas sería, digamos, perfecto, entre comillas. ¿Por qué les he contado todo esto? Para que ustedes vean que este ejemplo está usando dos razones, ¿no es cierto? Miren, aquí hay una razón. ¿Qué era una razón? Una comparación de dos magnitudes, de dos medidas, de dos cantidades. Entonces, en esta primera razón, ¿qué está comparando? La altura del hombre, que se puede medir, ¿no es cierto? Yo mido 1,70, por ejemplo, se puede poner una cantidad. Entre la distancia del ombligo hasta la punta de la mano, también se puede medir, ¿no? Si yo estiro mi mano y mido con 1 metro, se puede medir. Entonces, si yo comparo esas dos medidas con esta otra razón, que es la razón para calcular el número áureo, se obtiene ambas, que esa división que surgiría de ambas razones sería igual. Esto es una proporción, chicos, ¿ya? Como pueden ver, una proporción es una comparación entre dos razones. Y una razón es una comparación de dos cantidades. ¿Se entiende? Muy bien. Pero, obviamente, estas ideas que se tenía en el pasado eran parte, ¿no?, de esa corriente ideológica, ¿no es cierto? La gente de allí, la gente de esos tiempos pensaba en eso. Sin embargo, es importante que, antes de continuar, no hay cuerpo perfecto, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Todos nosotros, con nuestros defectos, con nuestra altura, con nuestra estatura, con todo lo que tengamos, somos perfectos, ¿ya? Solo les he puesto este ejemplo porque es parte histórica, ¿no es cierto? Y siempre cuando vean esta imagen, que es bien común, siempre cuando vean a Leonardo da Vinci, piensen en eso, ¿no? Que miren, esos conceptos matemáticos se usaban en el arte, en la ciencia, en la medicina, en todo. Ya está, entonces vamos a ver el tema de hoy, que es una proporción. Entonces, ¿qué dijimos que es una proporción? Es la igualdad de dos razones. Es una comparación de dos razones, como esta, por ejemplo. 3/5 es igual a 6 y así. Tenemos una razón aquí a un lado y otra razón. Pero recordemos que habían dos tipos de razones aritméticas y geométricas. Aquí, ¿qué estamos igualando? Dos razones geométricas. Entonces, ¿qué nos falta? Igualar otras dos razones aritméticas, ¿no es cierto? Porque esto es una proporción también. Y de hecho, al igual que las razones, también hay tipos de proporciones. Si esta es una comparación de dos razones aritméticas, esta sería una proporción aritmética. Y si esta sería una comparación o una igualdad de dos razones geométricas, esta sería una proporción geométrica. ¿Se entiende?
Sí, ¿no? Se relacionan los conceptos. Todo tiene sentido. Hay que buscarle nomás qué significa. A ver, vamos a ver en el caso de las proporciones aritméticas. Entonces, ¿qué dijimos? Que las proporciones son una igualdad de dos razones. Y por lo tanto, si vamos a comparar dos razones aritméticas, esa proporción se va a llamar proporción aritmética. Entonces, la proporción aritmética es la igualdad de dos razones aritméticas. Ya está. Tenemos esto, ¿no es cierto? Al igual que las razones, los elementos de esta proporción tienen nombre. ¿Cuáles son? Extremos y medios. Se entiende, ¿no? ¿Por qué se llaman extremos? Porque están a los extremos, y los medios porque están en el medio. Ya está. También, el A y el C son antecedentes. Recuerdan que la razón tenía un antecedente y un consecuente. Entonces, si estamos comparando dos razones, van a haber dos antecedentes, ¿cierto? A y C. Y también, por lógica, van a haber dos consecuentes, los cuales serían B y D. Ya está. Hay una propiedad muy importante. Si ustedes pasan esta D sumando y esta B sumando, tendrían AD es igual a BC, ¿no es cierto? ¿Y qué eran A y D? Extremos. ¿Qué eran B y C? Medios. Entonces, una propiedad de las proporciones aritméticas, ¿qué sería? Que la suma de los medios es igual a la suma de los extremos, ¿no es cierto? Ya está, muy bien. Antes de continuar, si es que tienen alguna duda o pregunta, no duden en escribirla por el chat o por el micro. Igual, si es que piensan que estoy haciendo muy rápido o muy lento, quizá igual díganme para yo adaptarme a ustedes, ¿sí? Ya, muy bien, sigamos. Entonces, dentro de las proporciones aritméticas, también hay tipos. Vamos a ver estos dos nuevos conceptos, discreto o continuo. ¿Qué es discreto? Y ustedes van a decirme la diferencia. Esta, por ejemplo, es una proporción discreta y esta es una proporción continua. A ver, ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cuál creen que es? Mirando estos datos aquí. Bien, aquí hay A, B, C y D, y aquí hay A, B y C nomás. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la proporción discreta, todos los términos son diferentes. A es diferente de B, diferente de C y diferente de D. En cambio, en la proporción continua, los términos medios son iguales, B y B, como pueden ver. Esa es la diferencia. Entonces, los términos medios son diferentes entre sí en la proporción discreta, y en la proporción continua los términos medios son iguales, como pueden ver. ¿Sí? Ya está. Otros conceptos importantes dentro de cada uno de ellos. En el caso de una proporción discreta, el último término, D, se conoce como cuarta diferencial. ¿Por qué cuarta? Porque está en cuarta posición. ¿Y por qué diferencial? Porque son razones aritméticas, ¿no es cierto? O sea, son diferencias. ¿Sí? Por eso se llama cuarta diferencial. Es cuarta diferencial de los otros tres términos, de A, B y C. Por ejemplo, vamos a ver. Calcular la cuarta diferencial de 18, 14 y 16. Entonces, no son estos números, sino dice que están en una razón, ¿no? Una proporción, porque ya nos dice cuarta diferencial. Por lo tanto, vamos a igualar dos proporciones. Si nos dan en este orden, muy probablemente es que estén en el mismo orden. Ya dice que la reunión se va a acabar en 10 minutos. Cuando se acabe, entran al toque, ya chicos. Vuelven a entrar al toque, no hay problema. Sigamos. Entonces, 18 menos 14 es igual a 46 menos D. ¿Qué nos pedían hallar? Calcular la cuarta diferencial, ¿no es cierto? O sea, el cuarto término. Igual yo opero esto y tengo que es 42. ¿Sí? Ya está. Ahora, en la proporción continua, también hay algunos términos que debemos memorizar. Por ejemplo, a este término medio, que era igual, se le conoce como media diferencial o media aritmética. ¿Sí? Media porque está en el medio y diferencial o aritmética porque se relaciona con razones aritméticas, ¿no es cierto? Ya está. Y a la C o al último término se le conoce como tercera diferencial. No, porque aquí no hay cuarto, solo son tres términos que hay. Aquí hay cuatro términos diferentes, por eso que hay cuarto. Y aquí hay tres. Tercera diferencial. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la tercera diferencial de 78 y 65. Entonces, si nos dicen que es una tercera, entendemos que se trata de una proporción continua, ¿no es cierto? Una proporción aritmética continua. Por lo tanto, vamos a ubicarla en
en esa proporción a los datos que nos han dado. 78 menos 65 es igual a 65 menos C. ¿Por qué no he puesto C en el lado de C? O 65 en el lado C. Porque nos dicen calcular la tercera diferencial. ¿Y qué es la tercera diferencial? El último término. Entonces, ese obviamente es el que no se conoce. Ya está, pongo así, calculo y C es igual a 52, ¿no es cierto? Ya está, entonces tenemos que las proporciones aritméticas pueden ser de dos tipos, discretas y continuas. ¿Sí? Y se diferencian porque los términos medios son iguales en las continuas y los términos medios son diferentes en las discretas. ¿Qué nos falta ver ahora? Las proporciones geométricas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces si la proporción aritmética era la igualdad de dos razones aritméticas, la proporción geométrica es la igualdad de dos razones geométricas, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Tenemos una proporción geométrica. Y en el mismo caso en que la proporción aritmética, en que los primeros términos, en el primer y el término, perdón, en el primer y último término se llamaban extremos, igual aquí, como pueden ver, A y D se llaman extremos, y B y C se llaman medios. De la misma manera, los primeros términos de cada razón, ¿cómo se llamaban? Antecedentes, y los últimos términos, consecuentes. ¿Ya? Muy bien. Y también hay una propiedad. Si yo multiplico A por D, o si yo paso la D multiplicando y la B multiplicando, ¿qué tengo? Que A por D es igual a B por C. Entonces, una propiedad de las proporciones geométricas, ¿cuál es? Que el producto de los medios es igual al producto de extremos. No es lo mismo que hicimos en el ejercicio que vimos aquí, por ejemplo. Vamos a ver rápidamente. Aquí tenía que A sobre B igual a 2 sobre 7. Entonces, producto de extremos, 7A es igual a 2B. ¿Sí? Ya está. A ver, entonces, es una propiedad de las proporciones geométricas. Igual que en el caso de las proporciones aritméticas, que habían tipos de proporciones, en las proporciones geométricas también hay dos tipos. Y miren, tiene el mismo nombre que las proporciones aritméticas, discretas y continuas. Y la idea de cada uno de ellos, el concepto, se parece, porque miren, aquí en la discreta los cuatro términos son diferentes, A, B y C, D. Y en la continua, los términos medios son iguales. Entonces, tienen el mismo concepto, ¿no es cierto? Que los términos medios son diferentes en la discreta y los términos medios son iguales en la continua. Al igual que la proporción aritmética, el último término, ¿cómo se llamaba? Cuarta diferencial. Y en la proporcional, o en la discreta, perdón, cuarta proporcional. Por ejemplo, calcular la cuarta proporcional de 28, 14 y 16. Entonces, si nos piden calcular la cuarta proporcional, es obviamente el que no se sabe. Pero los otros términos los tenemos que ordenar. 28, 14, 16. Ya está, entonces solamente tengo que calcular esto, tendría que ser 8, ¿no es cierto? Ya. Igual, de la misma manera, en la proporción geométrica continua, el término medio, que es igual, se le conoce como media proporcional o media geométrica. ¿Y cómo se llamaba en la aritmética continua? Media aritmética o media diferencial. ¿Ven? Si los comparamos, tiene sentido, ¿no? ¿Por qué se llama proporcional? ¿O por qué se llama geométrica? Y el último término es la tercera proporcional de A y B. En el otro caso era la tercera aritmética. ¿Ven? Ya está, vamos a ver un ejemplo. Calcular la media proporcional de 48 y 3. Entonces, si nos piden la media proporcional, ¿cuál es la media proporcional? El término medio. Entonces, en este caso, ese es el que no se conoce. Por eso que lo pongo en esta posición. Propongo mi proporción, calculo 48 por 3, 144, x por x, x cuadrado, ¿no es cierto? Como vieron en la clase de álgebra, de teoría de exponentes. Yo multiplico dos bases iguales, los exponentes se suman, ¿no es cierto? X por x, x cuadrado. X es igual a 12, ¿no? Porque el cuadrado pasa como raíz y es igual a 12. Ya está, entonces, en este cuadro vamos a revisar todo lo que estamos viendo hasta ahora. Nuestro tema es proporción. Puede ser proporción aritmética o geométrica. ¿De qué depende esto? Del tipo de razón que se compare. Proporción aritmética igual a dos razones aritméticas, ¿no es cierto? Y la geométrica, dos geométricas. A la vez, cada uno de ellos puede ser discreta y continua.
¿Qué lo diferencia? Los términos medios. En las continuas, ya sea en la aritmética y en la geométrica, los términos medios son iguales. Y en la discreta, los términos medios son diferentes. ¿Sí? Esa es la teoría principal de este tema. Y las propiedades que vimos, que la suma de los términos medios es igual a la suma de los extremos en la proporción aritmética, y el producto de los términos medios es igual al producto de los términos extremos en la proporción geométrica. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Se entiende todo? Vamos a ver otro ejemplo para, a ver, ninguna pregunta, ya está. Vamos a ver un ejemplo de la vida real. Todos los días que escuchamos en las noticias, que cuántos casos de COVID hay en Lima, que cuántos casos de COVID hay en el Perú, y todos esos datos, ¿no es cierto? Vamos a ver que esos datos que usualmente escuchamos, se trata, por ejemplo, de una proporción. Miren este ejemplo de este afiche que ha sido publicado hace menos de un mes por el Ministerio de Salud. ¿Qué nos dice? Prevalencia de coronavirus en Lima y en Callao. Vemos este iceberg y aquí la puntita que nos dice. Hay casos confirmados, 302.718. ¿Y cuántos casos aún no están confirmados? ¿O cuánto es la estimación de esos casos no confirmados? 2 millones y algo más. Entonces, si nosotros sumamos estos casos con COVID, ¿cuántos tendríamos? 2.600.000 y algo más, ¿no es cierto? Muy bien. Esta es en Lima y Callao. Entonces, si nosotros dividimos 2.690.000 y algo más entre, son 8 millones y medio la población de Lima y Callao. Si nosotros calculamos aproximadamente, esto es la cuarta parte de esto, ¿no es cierto? Por eso que vemos este dato de aquí. ¿Qué nos dice? Una persona, 4 habitantes. Entonces, ¿qué se entiende por esto? Que por cada 4 habitantes que hay en Lima y en Callao, una de esas personas tiene COVID, ya sea confirmado o no, pero tiene COVID. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permitiría calcular esta prevalencia, que el 25% de la población de Lima y Callao tiene COVID. ¿Qué significa esto? 25%. Así, ¿no es cierto? Entonces, ¿es lo mismo que decir esto? Que comparar el número, los números reales de la población. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto? Una proporción. ¿Qué estábamos comparando? Dos razones. Por eso que aquí dice proporción de la población infectada. Esa es la proporción de la población infectada, 25,3%. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque nos ayudan a tomar decisiones políticas, de salud, en las noticias, muchas cosas. Entonces, pero les puse este ejemplo para que vean que encontramos estos datos de razones y proporciones en todo lado. ¿Entendieron este ejemplito? Entonces, les decía que en este ejemplo encontramos un ejemplo, valga la redundancia, de una proporción, porque estamos comparando dos razones. Esta primera razón es la comparación, ¿no es cierto?, del número de personas que hay en Lima que están infectadas, en Lima y Callao que están infectadas por COVID, contra el número total de la población. ¿Por qué? Porque si yo quisiera tomar decisiones, por ejemplo, ¿por qué es que hago esto? De calcular en números o simplificar estos datos. Porque, de hecho, yo como miro a una población como un todo, ¿no es cierto? Yo cuando hablo de población hablo de un todo. No podría hablar de 8.531.724. Es un poco más complejo, ¿no? Hablar así en grandes, en términos reales. Por eso que yo simplifico todo esto en una razón de porcentaje. Que igual, abajo en un consecuente pongo un total y en el antecedente pongo la parte de ese total
que representaría los casos infectados. Entonces, si yo comparo esto, calculo ambas divisiones, me va a salir lo mismo, ¿no es cierto? Porque lo estoy igualando. Y sale 25,3. ¿Qué dato o qué importancia tiene ese dato? Que nos da a entender que de cada 100 personas de Lima y Callao, 25 tienen coronavirus. O más simple, si tú lo simplificas, por ejemplo, 25ava y 25ava, 1 sobre 4. Que de cada 4 personas que tú ves en la calle, una de esas personas tiene COVID. ¿Se entiende? ¿Qué es eso? Es una proporción. Porque he comparado dos razones. ¿Sí? ¿Me entendiste mejor? Ya, genial. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios para complementar nuestra teoría. Vamos a ver primero estos de repaso. Colocar verdadero y falso. Sí, este video lo voy a subir a YouTube. Todos los videos de las clases están en el canal de YouTube. El link de ese canal está en el Classroom. Así que entren, si es que pueden, o si es que quieren repasar, mejor dicho, alguna de las clases que se han hecho. Están todas las clases grabadas. No se preocupen. Porque algunos de sus compañeros, por ejemplo, también tienen clases en la tarde. Entonces, o tienen clases durante el día y en la tarde recién se conectan, ¿no? Igual lo pueden ver. Muy bien, entonces vamos a ver. Coloca verdadero o falso. Proporción geométrica es comparar razones aritméticas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es verdadero o es falso? A ver, los leo. Solo pongan B o F. Falso, ¿cierto? Muy bien. Falso. Muy bien. Proporción aritmética es comparar razones geométricas. ¿Verdadero o falso? Falso también. Muy bien. Claro, su mismo nombre lo dice, ¿no? Falso. Muy bien. Entonces su mismo nombre lo dice. Población geométrica compararía dos razones geométricas. Y población aritmética compararía dos razones aritméticas. Vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos esta proporción geométrica. A y C. ¿Cómo se llaman A y C? ¿Con qué nombre se les conoce a y C? Antecedentes. Muy bien. Son los antecedentes. Y por lo tanto, si A y C son los antecedentes, B y D son los consecuentes. Muy bien. Ahora, A y D, ¿qué son? A y D. A ver, escriban, por favor. A y D. ¿Recuerdan esa propiedad de la proporción geométrica que decía el producto de los es igual al producto de los? ¿Cómo se llaman? Mm, no, no son antecedentes. Antecedentes son A y C. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Recuerdan? Muy bien. Entonces, A y D, ¿qué son? Extremos. ¿Qué nos dice extremos? ¿No? Que están a los extremos. Eso nos da a entender. Si yo te digo, eso está al extremo de tal cosa, entonces está en la parte alejada, por decirlo así. Entonces, si ustedes ven aquí y se imaginan, ¿cuáles serían los extremos? Los que están más lejos, ¿no? Su nombre lo dice, extremos. Entonces, A y D, ¿qué son? Extremos. ¿Y qué son, por lo tanto, B y C? Son los medios, ¿sí? Ya, muy bien. Antecedentes, consecuentes. Extremos, medios. Producto de los extremos es igual al producto de los medios en estas proporciones simétricas. Vamos a ver otro. En la siguiente proporción,
8 sobre 4 es igual a 4 sobre 2. ¿Cuál es la tercera proporcional? Otro concepto más, ¿no? Había tercera proporcional, que también se podía conocer como tercera geométrica. Primero, ¿qué vemos aquí? Esta es una proporción geométrica. ¿De qué tipo es? ¿Discreta o continua? A ver, escriban. ¿Es discreta o continua? Continua, ¿no es cierto? ¿Por qué continua? Porque los medios son iguales. Entonces, la tercera proporcional, ¿cuál es? En una proporción geométrica, el último término es la tercera proporcional o la tercera geométrica. Entonces, ¿cuál sería la tercera proporcional en esta proporción? 8, 4 o 2. 2. Muy bien. Es 2. ¿Y 4 qué sería? También tenía un nombre, ¿se acuerdan? Era la media. ¿Aritmética o proporcional? Proporcional, ¿no es cierto? Porque esto es en una proporción, en una proporción geométrica. Entonces sería la media geométrica, perdón, me estoy equivocando. La media geométrica. ¿Sí? A veces son términos geométrica, proporcional, aritmética, son varios, ¿no? Si no los conocemos, repasemos los conceptos así con ejemplos para que se nos quede grabados. ¿Ya? Entonces, ese 2 es la tercera proporcional. Vamos a ver otro. Aplica la propiedad. Producto de extremos es igual a producto de medios. Y en estos dos ejercicios, obviamente nos piden calcular x. X sobre 6 es igual a 28 sobre 4. Entonces, ¿qué nos dice el producto? O la propiedad, producto de extremos, o sea, 24 por x es igual a 6 por 28. ¿Sí? Entonces, paso el 24, simplifico, ¿sí? Le puedo sacar sexta, por ejemplo, y al final voy a tener 7. En este otro ejemplo, lo mismo. Producto de extremos, 24 por 9, es igual a producto de medios, 72 por x. Igual, despejo x, simplifico, por ejemplo, novena, ¿sí? Y tengo que es 8. No, acá es 3. Porque miren, novena, 1. Novena, 8. 24 sobre 8, 3. Vamos a ver este ejemplo. Hay x. Mira, aquí ya nos dan una proporción aritmética. Vamos a ver en este primer ejemplo. 24 menos x es igual a 12 menos 6. Es como una ecuación, ¿no es cierto? Dejamos a la x en un lado, 24 menos x es igual a 6 y x es 18. Sí, eso ya son ecuaciones, eso es más cuestión de práctica, ¿no es cierto? Igual en este caso, 24 menos 6 es igual a 18, x menos 18 es igual a 18, entonces pasará sumando 36. Ya, vamos a ver este problema. El producto de los extremos de una proporción geométrica es 12. Hallar el producto de los 4 términos. ¿Qué tenemos? Una proporción geométrica. ¿Qué nos dice? El producto de los extremos. Ah, ¿cuáles son los extremos? A y D, ¿no es cierto? Entonces, A y D es igual a 12. Hallar el producto de los 4 términos. ¿Qué nos piden? A por B por C por D. Entonces tenemos que calcular el producto de los 4 términos. Ahora, vamos a aplicar esta propiedad. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, si el producto de los extremos, que es 12, ¿cuánto tendrá el producto de los medios? 12 también, ¿no es cierto? Entonces, si A por D es igual a 12, B por C también tiene que ser igual a 12. Ya está. ¿Y qué nos pedían? Hallar el producto de los 4 términos. A por B por C por D. ¿Cuánto vale A por B? 2. ¿Cuánto vale C por D? 12 también. 12 por 12, 144. Bueno, entonces, no hacía falta en este ejercicio que calculemos término por término, porque nos pedían
algún dato de todos los términos en general, que era el producto. Entonces sí se podía calcular. ¿Sí? ¿Entienden? Esa es nuestra respuesta. Vamos a ver este problema, a ver un poco más largo, para que sigamos complementando con nuestra teoría. ¿Qué nos dice? En una proporción geométrica continua. Acá, ahora ya nos dice que es continua. Por lo tanto, tenemos que ponerlo así, ¿cierto? Que los dos términos medios son iguales. La suma de los extremos es 90. A más C es igual a 90. Ay, sale la respuesta. Y la diferencia de los mismos es 54. Concéntrese en esta parte, lo que estoy haciendo. ¿Qué nos dice? La suma de los extremos es 90. Y la diferencia de los mismos es 54. ¿Cuál es la media proporcional? ¿Cuál es la media proporcional? B, ¿no es cierto? Porque el término medio, media proporcional. B, ya está. Son todos los datos que nos dan. Tenemos que hallar B y usar esas ecuaciones. ¿Cómo así? Vamos a ver, por ejemplo, usando este método de sumar las ecuaciones. A más C es igual a 90, A menos C es igual a 54. Si yo sumo la primera parte de cada ecuación que tengo, A más A es igual a 2A, ¿no es cierto? Y C o más C menos C se cancelan. 90 más 54, 144. A es igual a 72. Ya tengo A. Y si ya tengo A, probablemente ya tenga C. Solo me faltaría reemplazar. A menos C es igual a 54. ¿Cuánto valía A? 72. Menos C, 54. C, 18. ¿Sí? Ya está. ¿Pero qué nos piden? ¿Nos piden A o B? No, nos piden B. Entonces, ¿qué hago ahora para calcular B? Ahorita vamos a ver. Pero vamos a ver otra manera de calcular A y B. O A y C. Tenía estos datos, que A más C es igual a 90 y A menos C es igual a 54. Otra manera de resolver ecuaciones como era usando el método del reemplazo, por ejemplo. Si aquí yo despejo A, ¿qué tendría? A es igual a 54 más C, ¿no es cierto? Porque esta menos C pasa sumando. Entonces reemplazo esto en esta primera ecuación. A más C es igual a 90. ¿Cuánto valía A? 54 más C, ¿no es cierto? 54 más C es igual a 90. 2C es igual a 90 menos 54, 2C es 36 y C es 18. Lo mismo que en este dato. Igual si yo reemplazo C18 en alguna de estas ecuaciones, por ejemplo, A menos 18 es igual a 54, que tengo que A vale 72. Bueno, entonces, hay diferentes caminos por los que ustedes pueden seguir. Y de hecho, eso es lo bonito de las matemáticas. Cuando ustedes tienen un problema, hay diferentes caminos, diferentes maneras que podemos seguir. Lo ideal es que los hagamos bien y que planteemos bien desde el inicio el problema para saber qué camino tomar. Muy bien, ¿pero qué nos pedían? ¿A o C? No, nos piden B. ¿Cómo A y B? Tenemos esta propiedad. Vamos a usar la propiedad de los medios y extremos. Que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, A por C es igual a B por B. Y A por C es igual a B por B, sí, sería igual A por C es igual a B cuadrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque B por B se supone que tienen 1, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienen la misma base, se suman los exponentes. Y 1 más 1 es igual a 2, ¿no es cierto? Es su clase de álgebra. Muy bien, entonces, este 2, ¿cómo pasa? Esta potencia pasa como raíz. Entonces, B vale igual a la raíz de A por C. Entonces, solamente me queda reemplazar, porque ya tengo A y C, ¿no es cierto? Entonces, A valía 72 y C valía 18. Yo puedo multiplicar 72 por 18, 1996, y le saco raíz. Y B vale 36. También podría factorizar, por ejemplo, no sé si ya hayan hecho esos temas. Y de hecho, si de repente toco algún tema que ustedes no conozcan, me avisan para explicarlo en la próxima clase, o si es que hay tiempito en la clase que se está haciendo. 72, ¿qué podría hacer? ¿O cómo podría yo factorizar? 6 cuadrado por 2. Y 18, 2 por 3 cuadrado. Y otra propiedad de los exponentes eran que cuando había un producto y hay exponentes y raíces se podían cancelar también. Cuadrado, cuadrado se van porque tiene raíz, ¿no? Y es un producto. Entonces, ¿qué tengo? B es igual a 6 por 2 por 3, 36. ¿Ven? Igual, otra manera en la que puedo resolver esto. ¿Pero qué nos pedían? Justamente B. ¿Y cuál era B? ¿Qué representaba B en esta proporción?
representaba la media proporcional. ¿Sí? Entonces esa es nuestra respuesta. Muy bien. Para no alargarme más, creo que hasta ahí voy a llegar. Les comparto las diapositivas, a ver si se animan a resolver estos problemas. Nos han pegado. Ahí están. ¿Ya? No es tarea, pero si desean resolverlas para practicar, ya hacen. Porque la mejor manera de aprender matemáticas, ¿cómo es? Practicando. Practicando y practicando. Como hemos visto, hay un poco de teoría, ¿no es cierto? Pero la mejor manera de aprender esa teoría es practicando esa teoría. La teoría de este tema está sobre todo en este cuadro resumen de aquí. Proporciones, tipos, en ejemplos, y no se olviden de las propiedades. El producto de los extremos es el producto de los medios, y aquí en las funciones aritméticas, que la suma de los extremos es igual a la suma de los medios. Y como hemos visto, tiene aplicación a estos temas en la vida real, lo vemos a diario. No sé si matemáticas sea su curso favorito, pero igual practiquen. No sé si tengan alguna duda.